Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el ingeniero José Israel Cuello, quien es analista político. Con José Israel vamos a hablar sobre la huelga que ha llamado la Asociación Dominicana de Profesores ADP por un aumento de un 25% del salario. Y además sobre la guerra o la operación militar de Rusia contra Ucrania. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. José Israel, bienvenido a Tribuna Nacional. Aquí estamos de nuevo contigo. Vamos a ver. José Israel, la guerra, y vamos a hablar precisamente sobre la operación militar que ha hecho Rusia contra Ucrania. Se sabe cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo terminan, ni quién gana, ni quién pierde. ¿Cuál es la situación real de Rusia para haber invadido a Ucrania? Bueno, hay problemas ancestrales, porque dos países que tuvieron una estrecha unificación en el pasado, mientras son naciones distintas, la unificación no es absoluta. Las rivalidades se acentúan, los enfrentamientos se ocultan, pero se van acumulando. Pero tienen similitud en el idioma. Más del 50% de los seres vivientes en Ucrania hablan el ruso. Digo, ese es uno de los resentimientos, porque de alguna manera Rusia repoblaba esas zonas coloniales. Es como aquí, ¿dónde aprendieron español los indios? No, ellos se extinguieron. El español lo trajeron los españoles y se quedaron con él. Asimismo se trató de hacer, recuerda que a Stalin le decían el doctrinario de las racionalidades, porque manejó ese problema muy inteligentemente. Cómo convivir con esas naciones de la periferia. Una de las características precisamente de Rusia fue que sus colonias eran periféricas, no es como las colonias españolas que eran extrapartidos, extracontinentales, o las inglesas, o las francesas, mientras que las rusas eran siempre en el borde. Sus expansiones ideológicas fueron accidentes de la historia en el cual ellos tuvieron muy poca participación o ninguna, como Cuba o como China. De China tuvieron alguna participación, pero no principal, ni mucho menos. Fue Mao y su grupo el que dirigió ese proceso.
y hubo rivalidades con él, inmediatamente se produjo la toma de poder en China. De manera que esa periferia histórica que constituyó la URSS después pudo mantenerse unida en principio porque la revolución soviética fue una revolución reivindicativa de los pobres originalmente, y naturalmente entre los pobres estaban las colonias. La prueba es que el primer gobernante ruso fue Lenin en la revolución, pero no era moscovita ni nada de eso, era siberiano, ruso siberiano. El segundo hombre en el poder fue Trotsky, era ucraniano y judío. Y el tercero fue Stalin, que era georgiano. Y los ucranianos toman el poder, inmediatamente muere Stalin con Khrushchev. Khrushchev y Brezhnev y Chernenko, los tres que sucedieron al poder, eran ucranianos. ¿Y Nikita Khrushchev? Nikita Khrushchev era ucraniano y fue gobernador de Ucrania bajo el régimen de Stalin por muchos años. De manera que esos conflictos ahora se van a dilucidar, como se han ido dilucidando muchas cosas ocultas de la historia de ese inmenso país que durante muchos años estuvo oculta. Y en los últimos años se han publicado libros interesantísimos sobre la hambruna y los procesos de la colectivización de la producción agrícola. Todo eso se va conociendo poco a poco. Y evidentemente lo que acentuó el enfrentamiento es que la Unión Soviética se desplomó por sí misma, no hubo ni que empujarla. Un día se desplomó y a medida que esas naciones se fueron separando se inscribían en la OTAN. Es como lo político, que se lo votan de un partido y salen para otro. Entonces, uno tras otro se fueron inscribiendo, pero además los 6 periféricos de la Segunda Guerra Mundial, que también eran periféricos, pero que fueron resultado de la partición entre Estados Unidos y Rusia, de la Europa conquistada. Esos 6 también pasaron a la OTAN. Y como muy brillantemente describió el otro día en un artículo en la prensa, Gustavo Bolmar, el tratamiento que se le dio a la disolución soviética fue tan poco delicado como el tratamiento que le dio el mundo a Alemania cuando perdió la Primera Guerra Mundial. Lo atropellaron, lo cercaron, lo redujeron su territorio, y naturalmente cuando apareció alguien que lo unificara, que fue Hitler, lo unificó y hubo una Segunda Guerra Mundial, que fue más costosa que la primera. De manera que el tratamiento que le dio Estados Unidos y sus diversos presidentes a ese conflicto le está dando resultados ahora. Porque ahora Putin, que ha logrado, de alguna manera, en 20 años que tiene en el poder, reorganizar la vieja Rusia y unificar un liderazgo, pues reivindica la vieja Rusia. Es exactamente lo mismo. De manera que ahí están las consecuencias. Y el que gana, como siempre, el que gana una guerra es el tercero que se mete. ¿Quién ganó la primera y la segunda? Estados Unidos. Y el primer bombazo que cayó en Estados Unidos fue la Torre Gemela. El primer bombazo en la historia que cae en Estados Unidos es la Torre Gemela. De manera que ellos hicieron 2 guerras y nada más sacaron ventaja. Su expansión económica fue monstruosa. Su liderazgo político mundial fue prácticamente inconmovible hasta ahora. Pero en este momento nos encontramos en un cruce de camino nuevo, totalmente nuevo, una nueva composición de los enfrentamientos, pero la regla general de que en un enfrentamiento entre 2 grandes gana el tercero, esa se cumple ineluctablemente. Esa va a ser China.
Sí, esa es China, naturalmente, está colocada para hacer eso, como estaba Estados Unidos colocado para hacer aquello. Posición geográfica distante del conflicto, una presencia nueva en el universo económico y un sentido político aceitado en su momento, no envejecido como está ahora el sentido político americano, que los enfrentamientos internos tienen prácticamente paralizada la política de ese país. Entonces, en enero pasado del año anterior hubo un intento de toma de poder por desconocimiento de unas elecciones en los Estados Unidos. Imagínate a dónde ha llegado eso. Son factores de recomposición interna. De manera que, pero esta guerra no puede durar mucho. Primero por la capacidad destructiva que hay, que se puede poner en funcionamiento en cualquier momento. Estados Unidos tardó un tiempo en tirar la bomba atómica en Japón porque no había bomba atómica. Tuvo que hacerla aceleradamente. Pero ahora no, ahora hay mucha bomba de todo tipo. De repente Rusia ha estado tirando unos cohetes de calor, de fuego térmico, de acción térmica, desconocidos en la historia de las guerras, que son terribles, te queman un edificio entero, te lo calcinan. Sí, pero en CNN uno ve las imágenes. Sí, sí, pero esas son armas nuevas, pero hay otras que van a entrar en juego en la medida que se escale la guerra. Pero desde el punto de vista humano, ¿por qué Putin justifica eso? No, él lo justifica por el sentido imperial que tienen esos dominios. Bueno, todos los argumentos son de carácter imperial. Él considera que Ucrania debe ser dócil con ellos y no hay por qué imponerle nada de eso. Es como que España pretendiera que las colonias americanas que se separaron de ellos en algún momento fuera dócil a ellos. Al cabo del tiempo, pues, la historia vincula y el origen vincula, pero la independencia es una fractura, por definición. Tú te independizas de quien te domina. Y si las independencias de América Latina hoy son virtuosas con respecto a España, hay que entender que la independencia de Ucrania es virtuosa. Además, ningún país de eso luchó por su independencia en principio. Rusia se descargó de ellas, porque eran un peso pesado. Un costo político y económico, y le costaban. Digo, váyanse solo, déjame ver si yo resuelvo el problema reduciéndome. Pero ahora llegó el momento de la expansión otra vez. Eso es todo. Digo, y es mucho. Ya. José Israel y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero José Israel Cuello, quien es analista político. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía.
Salimos de la pandemia del COVID. Seguro. Bueno, está muy bajita. Los síntomas están muy bajos. Por lo menos los bozales están bajitos. Y ahora entramos en una crisis mundial que es la guerra o la ocupación o la invasión militarmente de Rusia contra Ucrania. Y aquí la Asociación Dominicana de Profesores está llamando a un paro de clases, impidiendo que los niños pobres reciban la educación por un aumento de un 25%. De acuerdo a estadísticas, el 68% del presupuesto de educación se va en salarios. ¿Tú crees que se justifica en este momento, con una crisis global, que la Asociación Dominicana de Profesores realice una huelga? Mira, el problema es que el ADP es un ente político. Está dirigida por el PLD. En este momento dirigida por el PLD, se alternan en el poder los PLDistas y los PRDistas, con sus diversos matices. Y en la Asociación de Profesores, las facciones de ambos trabajan unidas. O sea, las fracciones del PLD, que tiene fracciones, la de Danilo y la de Leonel, ahí se unifican, porque por el 25% luchan todos de aumento. Pero además, por la preeminencia político-laboral, también tienen que hacer política interna. Y antes eran los PRDistas los que tenían el dominio, cuando el PLD y sus vertientes estaban en el poder. Xiomara Guante era del PRM y Danilo Medina estaba en el gobierno. Sí. La ADP estaba dirigida por el PRM. Sí, ellos se juegan con él. De manera que es un cáncer con el que hay que vivir. México lo tiene mayor. La Asociación de Profesores en México tiene más poder que el pobre tonto que gobierna México. Y es un poder tradicional. O sea, no se inventó nada aquí con respecto a eso. Pero es una lección también para los que creían que asignando un 4% a la educación se resolvía el problema de la educación dominicana. Y el problema de la educación dominicana se resuelve con mejores maestros. Mejores maestros, principalmente. Porque a todo esto hay que decir que si aumenta el sueldo, sí que aumenta la capacidad. Debería tener una correspondencia. De manera que el poder no ha sabido cómo romper esa situación. Pero ni le interesa, porque es una fuente de poder para el poder. Pero si la educación dominicana se despolitiza, ¿usted no cree que podría haber una solución a la educación? Bueno, yo te diría... Igual también podría pasar en la salud, también igual, que se despolitice, que ponga un modelo técnico a dirigir al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. Mira, que no haya compromisos y la gente podría cumplir, tanto los médicos como los profesores pudiesen cumplir el horario. Mira, realmente no son técnicos ni profesores ni médicos los que pueden dirigir. Los que pueden dirigir los ministerios son los administradores. El problema es administrar, cómo utilizar los recursos adecuadamente. Ese es un problema que lo estudian los administradores de empresas. Los médicos no estudian eso, estudian medicina. Y los maestros estudian una materia. No el conocimiento en general, sino una materia y se hacen especialistas de eso y pueden enseñar, pueden transmitirlo, deben hacerlo. De manera que por ahí habría que empezar. Que necesariamente no hay que ser maestro para dirigir el Ministerio de Educación. El mejor ministro de Educación que tuvo este país en muchos años no fue Pedro Enrique Ureña, que lo fue, sino Víctor Garrido, que no era maestro, sino que era un hombre capaz de administrar una cosa. Mi padre, que fue maestro toda la vida, como vivo enseñando. Mi madre también. Bueno, maestra. Decía que como Garrido no hubo nadie en el Ministerio de Educación en los 30 años de Trujillo.
De manera que, ¿Era que había una voluntad? bueno, en ese momento apareció un hombre que organizó el sistema y dejó una huella. Pero en el caso dominicano realmente se han ensayado todas las fórmulas habidas y por haber, sin tocar el tema fundamental de que un ministerio que maneja tantos recursos y que maneja tantos recursos humanos sobre todo, porque no son solo los maestros, también están los estudiantes. O sea, si tú lo sumas a esos dos, es la mayor parte de la población dominicana en un solo grupo. ¿Quién tiene más locales que la educación? ¿Quién tiene más activos físicos, construidos edificios, pupitres, pizarrones, ahora computadoras y cosas de ese tipo? Educación. No ahora con el presupuesto grande, siempre ha sido, hace rato que es más que el ejército y que es más que cualquier otra cosa, más que la iglesia. De manera que es un problema de cómo tú administras esos recursos, no solamente el recurso fiduciario, el dinero. El humano. El humano, el recurso humano, de tantos niveles. Porque un niño no tiene el nivel del maestro que lo enseña. Entonces hay que conjugarlo y manejar los recursos. Pero aquí tú viste cómo un administrador de Punta Catalina fracasa porque se le olvidó comprar carbón a tiempo. Eso le costó $100 millones al país. Esa es tontería. Y tal vez no es un hombre malo, sino que no es administrador. Puede ser un buen técnico, pero no un buen administrador. Pero ahí se hundió. Nadie lo menciona. Se hizo daño él también. Como pasa cada vez que un ministro de Educación se deja desgastar en el cargo. Y él mismo lo dice, déjame, pásame mi tísimo y borrador, que yo me voy para allá. Eso es lo correcto. Esto no es lo mío. Búscame a un muchacho que yo le voy a seguir dando clases. Pero no se hace. José, ¿tú recuerdas que en los cuadernos o en la macota, en la contraportada, estaba el himno nacional y la tabla de multiplicar hasta 12? Ya no hay nada de eso en la macota ni en los libros, ni en los cuadernos. Bueno, el problema de los contenidos es un tema terrible en el régimen educativo. Aquí realmente ese es un conflicto en que no se reconoce lo mejor, sino tal vez lo que cotiza más barato. Pero eso del contenido, de los contenidos, es todo un tema en la educación. Ahí tenemos la tanda extendida. Para nada. Los profesores y los estudiantes, los que están, después que pasa las 12 del día, no hacen nada. Sí, la comida, llega la comida. Se come en la escuela. Y se lleva para la casa también. O sea, se desvirtúa el problema. Es un problema ya social, no educativo. Los padres no tienen donde dejar a los niños de tarde. Están felices de que se lo aguanten ahí. Entonces es una guardería. Guardería porque guarda. No importa que sean tajalanes. Porque tú no tienes ni siquiera una cancha y una bola de basquetbol para que echen la tarde ahí jugando. Tú no puedes dejar a ese muchacho sin hacer nada ahí. No debes dejarlo. Pero la alternativa es el hogar pequeño, apretado, chiquito, la calle. Entonces los padres están felices porque le cuidan a los muchachos de tarde. Pero ese es el problema educativo. Está muy lejos de ser el problema educativo. El problema social. El educativo es otro. Ahora, cuando tú analizas la situación, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿De qué? De la educación. O pensar en la educación primero que nada. Lo primero es la educación. En el contenido del libro, en el uso del horario, en la definición de los programas de estudio, en la formación de los maestros. Todo lo otro de carácter social. Y predomina. Predomina el salario del maestro independientemente de que no sea capaz
predomina el horario del maestro, independientemente de su problema familiar, de que también tiene familia y que tiene que cuidar a sus hijos, y se facilita la ligereza en el manejo de Pero los para enseñar no hay que tener vocación. Primero que nada, Eso es. primero que nada. Que la gente lo que busca ahora es salario. Siempre ha sido así. La vocación la tiene una minoría, pero esa minoría ha sido respetable durante muchos años, venerada incluso. Los maestros han sido venerados en este país. Es más, si se construyó alguna sociedad más o menos coherente en la era de Trujillo, en los 30 años de despotismo, hay que decir que lo hicieron 20 maestros. En cada pueblo había 1 o 2 maestros que eran los que construían un nuevo hombre. Y a eso no se le ha hecho un reconocimiento nunca, pero todos sabemos que era así. Eran seres venerables. No tanto por su formación, porque eran muy autodidactas, sino por la vocación y la entrega. Pero eso no son importantes en el sistema actual. Importantes son los líderes sindicales de cada grupo, los agitadores. Y no es que en la educación dominicana no haya seres como eso, porque el mismo sistema se caracteriza por esa deficiencia en su esencia, ha construido una de las cooperativas modelos de la historia dominicana. No así su propio régimen médico, que es un desorden. Pues ellos tienen un seguro médico propio para luchar con el seguro médico de otro tipo. Eso no funciona. Pero la cooperativa de maestros es un ejemplo de trabajo. ¿Por qué? ¿Quién lo organizó? El profesor Ramírez Duval. ¿Qué sabe de eso? Sabía de eso. Un apóstol de ese tema. Consideró que esa cooperativa iba a ayudar a los maestros y lo logró. Y hoy, a 30 años de su fundación o más, sigue funcionando y es una empresa poderosa de carácter colectivo. O sea, no es un problema del maestro, es un problema de quien organiza las cosas. ¿Con qué sentido se organizan las cosas? Con las mismas personas, son los mismos maestros. Que en el aspecto sindical no funciona, que en el aspecto médico no funciona, pero en el aspecto cooperativo funciona. Ya. José, dale un mensaje al pueblo, a ese que te está mirando. Bueno, vamos a vivir momentos muy difíciles. Yo no sé cómo el país pueda resistir esa guerra por más de 3 meses. Al tercer mes habrá crisis muy profunda aquí. ¿Aquí o en el mundo? En el mundo, pero nosotros tenemos recursos más limitados que otros. Sí. Tan es así que ya las reuniones esas que está celebrando el presidente norteamericano en Europa, en varias instancias, ya llegó un acuerdo colectivo de que se coloquen en el mercado de hidrógeno a fin de año, porque saben que si se mantiene el boicot a comprar combustible a Rusia, ellos no pueden soportar. O sea, lo que parecía una ilusión a 10 años, hoy está próxima a 10 meses. Ya. Bueno, amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero José Israel Cuey. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.